¿cierto? Salúdelo y dile, eres muy bendecido porque tienes al Señor como Padre. Bienvenidos los que nos acompañan por primera vez, que yo no conozca. Buenas noches. Buenas noches. No sé si los que nos visitan. Está pasando por un proceso donde tenemos que avanzar en fe, caminar en fe para poder salir adelante. No importa el lugar que vayas, no importa el lugar donde te establezca el Señor, pero es tiempo de caminar en fe, es tiempo de demostrar cómo estamos cimentados los hijos de Dios. Si tú dices ser un hijo de Dios, tú debes que estar cimentado en la roca que es tu Padre. Ahora, para poder estar cimentado en la roca que es mi Padre, que es Dios, debo saber cuál es mi identidad. Si tú no sabes cuál es tu identidad, muy probablemente vas a fallar. Y cuando digo fallar, es que te vas a ver abrumado por las circunstancias, las situaciones que enfrentes. Normalmente en nuestra vida tenemos muchas circunstancias que vienen a nuestra vida a tocarnos, situaciones económicas, de salud. Y todo esto lo vamos a seguir experimentando mientras vivamos en esta tierra, en este mundo. Pero la palabra del Señor dice que en Cristo somos más que vencedores. Y si en Cristo somos más que vencedores, entonces ¿por qué nos afligimos por estas cosas? Si en Cristo tenemos todas las bendiciones celestiales, espiritualmente hablando, ¿por qué nos afligimos en esta tierra? Es verdad, necesitamos tener recursos económicos para poder sustentarnos, pero también es verdad que tenemos una esperanza viva. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Una esperanza viva, y esa esperanza viva tiene un nombre. Y esa esperanza viva es Jesús. Y me llamó mucho la atención lo que estuvimos recibiendo ahora en campaña, porque muchas de las cosas que nos estuvo hablando el predicador ahora en la campaña es de que
Nos habló de establecer el reino de Dios en la tierra, el gobierno de Dios aquí en esta tierra. Pero muchas personas piensan que van a establecer el reino de Dios cuando vayan al cielo, que van a reinar con Cristo en el cielo, y no. Ese versículo de Romanos 5:17 señala bien claro que es en esta tierra donde vamos a reinar. Es en esta tierra donde tú vas a establecer el gobierno y el reino de Dios. Por eso cuando tú haces la oración de venga a nosotros tu reino, tú estás llamando el reino de los cielos a la tierra, porque aquí es donde vamos a poder desarrollar y nos vamos a capacitar para en un futuro poder reconstruir la tierra como nos lo enseñaron, o como nos lo está enseñando el pastor el sábado pasado. Pero vamos a hablar de nuestra esperanza viva y nuestra herencia, porque no solo tenemos una esperanza, sino también una herencia en Cristo Jesús. Y en la primera carta de Pedro, Cristo es presentado como ejemplo y esperanza. Cristo es nuestra razón de ser, nuestra esperanza viva y una bendición y una herencia incorruptible para todo aquel que cree en Él. ¿Cuántos creyentes hay acá hoy? Todos creen en Dios, ¿cierto? Todos han creído en Cristo, todos han hecho la oración de fe en Cristo. Todos hemos nacido de nuevo. Pero si tú has nacido de nuevo, si tú crees esas bendiciones, si tú crees que Jesús es tu esperanza, ¿por qué te pasas abrumado por las situaciones? Y cuando yo escribí este mensaje, yo estaba pasando por un proceso, un pequeño proceso. Y es que yo fui a tramitar mi licencia de conducir, pero cuando yo fui a tramitar mi licencia de conducir, yo fui en mis fuerzas. Dije, yo soy buen manejador, puedo manejar un camión y puedo parquearlo de reversa, y yo me las sé todas. Y llegué y me reprobaron a la primera, pum, vas para afuera. Yo me enojé tanto conmigo mismo que ese día mi esposa me habló y me dijo, ¿ya estás en la casa? Le dije, sí, ya llegué. ¿Cómo te fue? No le contesté. Llegó a la casa y me volvió a preguntar y no le volví a contestar, porque estaba enojado, porque hice todo en mis fuerzas. Después me metí a estudiar y pues ahí buscando la guía del Señor, el Señor me mostró que muchas veces nosotros los hijos de Dios hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas. Y cuando tenemos los resultados que no esperamos, es donde cuestionamos muchas veces hasta a Dios mismo. ¿Por qué a mí si soy tu hijo? Si yo oré antes de llegar a eso, muchas veces ni oramos. Yo no oré para ir a ese lugar. La segunda vez que fui, que fueron 2 días después, porque no fui miércoles, sí, fue muy rápido, fue la siguiente semana, y es que ahí estaba la misma persona que me había reprobado. Pero ese día, a diferencia de la primera vez, yo fui orando todo el camino desde mi casa hasta el lugar. Me hice 40 minutos de mi casa hasta allá orando. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que cuando la vi se me olvidó que había orado y sentí como, ay, ahí está esa mujer. Me sentí mal realmente. A veces quería orar, Señor, llévatela. Pero aprendí algo. Antes de llegar había 2 líneas. Yo me metí en la segunda línea, dije, me voy a meter en la segunda línea porque no quiero que no esté ella. Y en la segunda línea estaba ella. O sea, fui directamente donde estaba ella, pero faltaba un carro antes de mí. Y cuando iba a llegar salió una americana y me dijo, ¿tú eres mi amigo? Sí, le digo, sí, yo soy tu amigo. Dijo, ¿tú viniste la vez pasada? ¿Qué te pasó? Le dije, no, pues no la pasé. ¿Qué te pasó? Le dije, no, pues le pegué al poste y con eso me reprobó tu compañera. Ok, dijo, pero tú eres mi amigo y te prometo que hoy sí la vas a pasar. Y salió el otro compañero de ella y los dos me entrevistaron y todo el proceso, y dice, bueno, vámonos, y se subió él al carro y yo pensé que iba a salir solamente con el instructor. Y no, ella también se subió atrás, o sea, llevaba dos instructores. Los dos me iban a calificar. Cuando me dijo, antes de salir me leyó el reglamento y me dijo, ¿tienes una pregunta? Le dije, sí, ¿cómo me puedo parquear en ese parqueo que está muy pequeño y mi troca está muy grande y no sé si me voy a poder parquear nuevamente? Dijo, no me interesa cómo te parquees, solo trata de parquearte lo mejor que puedas y no me toques los postes. Fue todo lo que me dijo esta mujer. Bueno, fui, parqué, hice todo, fuimos a la calle y todo, y cuando terminamos me dijo, eres un excelente chofer.
¿Qué pasó acá? Cuando tú confías en tus fuerzas, vas a salir decepcionado. Cuando tú confías en la guía del Espíritu Santo y en la protección de tu Padre, tú vas a salir victorioso. Cuando cantamos las canciones que tenemos la victoria en Cristo, que tenemos la bendición en Cristo, muchas veces las cantamos, pero no entendemos el concepto real de lo que significa esa palabra. Y esto es porque no tenemos una identidad clara en Cristo. El apóstol Pedro no está hablando acá de algo que simplemente es una teoría o un pensamiento suyo, sino que Pedro nos presenta como una esperanza viva a Cristo, porque Pedro conoció la gracia y la paz de Cristo. Pedro caminó con Jesús. En esos 3 años de ministerio que Jesús tuvo, Pedro caminó con él. Pedro se enfrentó a muchas situaciones en su propia vida. Se desalentó, salió huyendo, pero después el Señor lo confirmó y lo restituyó y le dio tanto poder y arrojo para poder salir y predicar el Evangelio. Pero muchas veces nos perdemos cuando pensamos que por venir a la iglesia yo ya tengo una relación con Dios. Por venir a la iglesia mi identidad es clara con Dios, y no es verdad. Yo les he contado anteriormente que yo antes asistía a la iglesia, pero mi identidad no tenía nada que ver con Dios. Mis acciones no tenían nada que ver con Dios. Mi forma de vivir no tenía nada que ver con Dios. Dios es santo, Dios es puro. Se habla lo bueno, lo perfecto, lo santo. Y mi actuar era todo lo contrario a ello. Entonces, ¿cómo yo podía decirme, yo soy un hijo de Dios y haciendo lo que las tinieblas te dicen que haces o que hagas? Pero cuando nací de nuevo, en una reconfirmación, porque uno hace la oración de fe y uno nace de nuevo. Y es verdad, en ese momento tu espíritu nace. Pero hay una renovación de tu alma, de tu mente. Hay una renovación que se puede llevar solamente con la palabra de Dios. Pero para poder entender cuál era mi identidad clara, yo tuve que pasar procesos. Y muchas veces a nosotros no nos gusta pasar procesos. Hay procesos fáciles de cruzar. Hay procesos que dices, no, yo lo paso, y la pasas. Pero hay procesos que necesitan la ayuda de Dios, la guía del Espíritu Santo. En mi familia hemos pasado procesos. Ustedes son testigos de muchos procesos que hemos pasado. Mi esposa ha compartido sus procesos y esos también son mis procesos. Aunque a ella le impactan más que a mí, pero eso me demuestra que ella tiene una fe y una identidad clara en Cristo. ¿Por qué? Porque a pesar de las situaciones, ella no se ha dejado derrotar. No es fácil que te den un resultado o un veredicto o un diagnóstico, ¿verdad? Donde te digan, ok, esta situación está así de grave, no hay nada que hacer. No es fácil para el ser humano recibir ese tipo de diagnósticos, ese tipo de respuesta. Pero cuando tú sabes quién eres en Cristo, cuando tú sabes qué tienes, cuando sabes que eres amado, que eres adoptado, que eres escogido, que eres separado para Dios, y esto es para buenas obras, tú no te dejas derrotar por la situación. Y mi esposa, el día que ella compartió acá, me enseñó algo, y es que no importa la situación que tú vivas, tu fe siempre debe estar puesta en Cristo. Dice la Escritura que he puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús. Entonces, cuando tú sabes que Jesús es tu esperanza, cuando tú sabes que Jesús es tu herencia, ¿por qué recurres a otros lugares? Muchas veces recurrimos a los amigos, a los préstamos, no sé, hay muchas cosas donde nosotros muchas veces hemos recurrido y no recurrimos a Dios. Cuando lo primero que debemos hacer es ir a Dios, pedirle la guía del Espíritu Santo, pedirle la fortaleza para atravesar estos procesos. Hay muchas cosas que he experimentado en mi vida, las cuales pues he tocado muchas veces cada vez que comparto, y esta es una de ellas, pero Pedro muestra aquí a Cristo como tu herencia, y esta herencia no tiene mudamiento, esta herencia no se puede adulterar, esta herencia no se puede cambiar, no se puede transformar, no se puede afectar por las corrientes de este mundo.
Esta herencia es eterna y es verdadera y es pura. Y esta herencia no la pueden adulterar nadie, porque la herencia se llama Cristo. Cuando tú sabes cuál es tu herencia, tú caminas hacia ella. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla en sus cartas a las iglesias, en especial a la iglesia de Éfeso, le dice que caminen y que corran la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque esa buena batalla te va a llevar a un buen fin. Y ese buen fin es tu vida eterna. Ese buen fin es la vida eterna con Cristo. Dice la Escritura que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ese es un lugar de honor que tú tienes. El día que tú aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ese día tú te sentaste en un lugar de honor, en un lugar de privilegios, donde tú tienes poder y autoridad. Pero sabemos que tenemos poder y autoridad, pero no la ejercemos. Y es porque no entendemos nuestra identidad. Ese es el primer problema por el cual nosotros debemos entender primordialmente nuestra identidad en Cristo. Cuando tú entiendes tu identidad en Cristo, tú eres capaz de comprender tu posición y tu posesión. Tu posición desde el lugar donde tú estás y tu posición de las cosas que tienes. Tú tienes cosas, tú tienes poder, pero si tú no tienes una posición segura, no vas a poder ejercerla. Comprender plenamente nuestra identidad en Cristo es fundamental para vivir la plenitud de lo que Dios ha diseñado para nosotros. Dios ha diseñado cosas buenas para cada uno de nosotros. Dios ha diseñado un plan perfecto para ti. Pero para que tú tomes o eches mano de ese plan, tú debes comprender plenamente tu identidad. Este entendimiento no solo ilumina el camino hacia una relación más profunda con nuestro Creador, sino que también nos empodera para ejercer nuestro legítimo lugar como hijos del reino de Dios. Queremos ser hijos del reino de Dios, pero no caminar esa milla extra. Queremos tener las bendiciones de Dios, pero no esforzarnos. Yo te voy a decir una cosa, en estos días va a venir mucho desánimo a tu mente, a tu vida. Trata de desecharlo. Porque siempre después de una batalla donde se derriban muros, donde la palabra te empodera, el enemigo quiere venir a robarte la semilla que ha sido sembrada en ti. Ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Ahí es donde nosotros debemos ver si realmente conocemos nuestra identidad. El enemigo va a buscar por todas formas o de todas maneras buscar la forma de robarte esa semilla que se te plantó en estos 3 días de predicación. Porque siempre lo ha hecho así. Han venido otras temporadas donde hemos tenido campañas y donde este lugar se llena y de repente 40 personas, 50, y no está mal, pero no es el propósito por el cual la semilla fue plantada. Una semilla cuando es plantada es para que cumpla un propósito y dé fruto, y ese fruto de semilla, como lo has estado enseñando. Pero cuando el enemigo viene y te roba la semilla, ¿qué fruto puedes esperar de él? No vamos a tener fruto. Entonces es un tiempo donde la iglesia tiene que esforzarse y caminar, donde tenemos que estar apoyándonos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Pedro conocía la gracia y la paz de Cristo porque había visto morir a Cristo, había contemplado cómo fue sepultado. Pero después también Pedro vio a aquel Cristo resucitado, convirtiéndose así en una esperanza viva y una herencia a través de la resurrección de Él de entre los muertos. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, cuando Cristo es levantado, tú fuiste levantado con Él. Tú fuiste resucitado con Él. Tú no te quedaste en el infierno. Tú estabas allá. Cristo murió y bajó al infierno. Pero Él al bajar al infierno te tomó y te sacó y te sentó junto con Él en los lugares celestiales. Por eso es que nosotros como iglesia debemos entender cuál es mi posición. Cuando tú entiendes cuál es tu posición, no va a haber ningún argumento ni del ser humano ni del enemigo, ningún argumento que te pueda derribar. ¿Por qué? Porque tú sabes cuál es tu identidad. Y esa es una de las cosas que debemos tener
muy presente en nuestra vida, la identidad. ¿Por qué? Porque ¿qué persona que no tiene una identidad clara puede ejercer un buen papel, ya sea en un trabajo? Para darte un buen trabajo necesitan saber tu identidad, quién eres, de dónde vienes, qué capacidades tienes. No te pueden promover a un lugar o a un cargo si no tienes una capacidad, si no saben de ti, si no saben quién eres tú. Entonces nosotros queremos que la gente sepa de Cristo, ¿cierto? Pero ¿qué estás haciendo tú para mostrarles a Cristo? ¿Quieres que la gente vaya a los pies de Cristo? Testifícales. El apóstol Pablo tuvo muchos encuentros con aquellos falsos profetas o aquellos falsos apóstoles y lo encaraban a él y le decían: no, tú eres un falso apóstol porque tú antes perseguías a la iglesia y ahora predicas de ella, estás como fluctuando esa profesión. Y Pablo tenía una herramienta que utilizaba para poder derribar todos los argumentos de esos que lo acusaban. ¿Sabes cuál es esa herramienta? Su testimonio, su estilo de vida, su forma de vivir. Esa es la herramienta que debemos usar nosotros. Tú no vas a predicar más con la palabra que con tu testimonio. De hecho, la primera predicación que tú le haces a la gente de Cristo es a través de tu testimonio, de tu vida, de cómo te comportas, de cómo caminas, de cómo hablas. ¿Hablas de Cristo o hablas de las tinieblas? Eso es lo que debemos de entender. Entonces, en nuestra identidad como cristianos o con nuestra identidad en Cristo, debemos comprender plenamente cómo debo dirigirme en este mundo. Tal vez dirás: bueno, es que no te puedes dirigir por las obras, y es verdad, no es por obras. Esto es de gracia y es un regalo que recibimos de parte de Dios. Pero cuando se refiere a dirigirnos en nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, es que si tú eres un escogido, si tú eres un apartado de Dios, tú tienes que vivir como Dios dice que tienes que vivir. Dios dice que tenemos que vivir, que seamos santos como Él es santo. Y si tú eres santo, pero en la iglesia y afuera no, ¿se estaremos demostrando a Cristo? Y esto es toda la gloria es para Dios, porque no podemos decir: yo tengo este triunfo por mis fuerzas, yo tengo este empleo por mis fuerzas. En un tiempo pensé yo así: no, todo lo que tengo es porque yo trabajo y me lo gano. Y sí, es verdad, yo trabajo, pero ¿quién me da las fuerzas? ¿Quién me da la salud? ¿Quién me capacita para hacer ese trabajo? ¿Quién me da gracia para tener un miramiento bien delante de los dueños de la compañía? Dios. Si fuera por mi carácter, ya me hubieran corrido de hace rato. Sí, ya me hubieran corrido. Porque cuando no me gusta algo, yo se los hago ver. Y muchas veces eso te puede causar como un tropiezo. Pero cuando tú dejas que Cristo sea el que gobierne tu vida, cuando tú dejas que Cristo sea el que se manifieste a través de tu vida, la gente empieza hasta a respetarte. Esto es real. La gente te va a respetar conforme vaya conociendo a Cristo, no a ti, a Cristo. Porque lo que ellos necesitan saber es la vida de Cristo, no tu vida. Lo que ellos necesitan saber es cómo se maneja Cristo, cómo se dirige Cristo, no cómo te diriges tú. El importante aquí no somos tú y yo. Somos Cristo, es Cristo. Y nosotros estamos unidos a Él. Muchas veces pensamos que nosotros somos los importantes. Yo leo la Biblia toda la noche. Como ayer me pasó a mí, yo leí la Biblia casi toda la noche. Y esta mañana me dije: Señor, ¿qué voy a compartir? Y el Señor me cambió el mensaje. Yo tenía otro mensaje. Y me lo cambió todo. Y cuando el Señor te cambia todo es porque Él te está enseñando cosas nuevas. Es una revelación que el Señor te da. Pero para que tú recibas la revelación, primeramente, tienes que estar en sintonía con Dios. ¿Y cómo se consigue eso? Teniendo una relación con Él, teniendo una relación íntima con Él. Muchas de las cosas que nosotros hacemos las hacemos en nuestras fuerzas. Pero ¿qué pasa cuando lo haces en tus fuerzas? Ya lo dije anteriormente. A veces no salen como tú esperas. Y cuando no salen como tú esperas, te ves abrumado. Y después que dices: y eso que voy a la iglesia. De hecho, no esperas que otros lo digan. Muchas veces uno mismo se los dice.
Por eso Cristo dice que, la palabra dice que deseches todos los pensamientos que no te edifican. Hay una escritura que dice que llevemos todos los pensamientos cautivos a la cautividad de Cristo. Y esto quiere decir que tú le debes enseñar a la gente cómo honrar a Cristo, a obedecer a Cristo, a vivir como Cristo. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Llevar todo pensamiento cautivo a la cautividad es llevar a la gente a entender y a conocer a Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a llevar a entender si nuestra vida está torcida? ¿Cómo lo vamos a llevar a entender si nuestra vida no es un ejemplo? Debemos ser responsables en esta parte de identidad. Porque si no eres responsable en esta parte de identidad, no vas a poder poseer los beneficios que Dios tiene para ti, porque Dios tiene beneficios para sus hijos. Dios tiene bendiciones para sus hijos. Él te ha dado bendiciones, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero ¿por qué no se manifiestan en tu vida? ¿Por qué no se están manifestando en mi vida? Pues tengo que examinar mi vida. ¿Será que mi vida no le está agradando a Dios así como la estoy viviendo? Primera de Pedro 1:3 dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Jesús murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Y esto fue para que nosotros estuviéramos unidos a Cristo, vinculados con el perfecto amor, vinculados y unidos a Él. Y esto es por medio de la fe y del creer en Jesús. Cuando tú y yo estábamos en tinieblas, estábamos alejados de Dios. Cuando vivíamos en un desorden en nuestra vida, estábamos separados de Dios. Había una ficción que se había quebrado, que se había roto, donde nosotros no podíamos pasar a acercarnos a Dios, o no podíamos acercarnos más y más a Dios. Pero fue Jesús y el sacrificio que hizo en la cruz y el acto de la resurrección que nos permitió a ti y a mí acercarnos a Dios. Tanto así que hoy podemos entrar al trono de su gracia confiadamente, como lo dice Hebreos 4:16, si no estoy mal, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, déjense los leo porque aquí lo tengo. Creo que no lo tengo, pero creo que es Hebreos 4:16. Entremos confiadamente al trono de la gracia de nuestro amado Padre para alcanzar el pronto auxilio, ¿cómo es? Okay. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro amado, de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando nos las necesitemos. Hay otra versión que dice que encontremos el oportuno socorro. Y ese oportuno socorro se está refiriendo en ese momento cuando tú estás en un lecho de muerte. Exactamente en ese momento. Nadie quiere llegar a ese momento, pero cuando tú te veas en una situación difícil, ese es lo que está diciendo ese versículo, encontrar el oportuno socorro. El saber que cuando tú le hablas a Dios, Él te va a contestar. El estar confiado que en la situación que tú enfrentes y clames a Dios, en ese momento Él te va a responder. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Muchas veces lo leemos, pero no entendemos lo que realmente quiere decir. Dice que por medio de la fe en Jesús, el gozo de Él vino y moró en nosotros. El apóstol Pedro nos describe lo que Dios había hecho por nosotros en el pasado. Y después de tantas cosas y tantas tribulaciones que tuvieron, el apóstol Pedro nos muestra a un Cristo resucitado, a un Cristo verdadero, a un Cristo vivo, el cual Él mismo da testimonio de Él. Cuando Pedro es abrumado por la situación donde Jesús es prisionero y donde Pedro
lo niega. Muchas veces nos quedamos, Pedro negó al Señor y lo traicionó, pero no vemos la parte posterior a ello, y es que en Pedro había un propósito, y Pedro iba a ser el que iba a guiar a sus discípulos, a la iglesia. Pedro iba a mostrar el camino que Cristo le mostró a él. Muchas veces nos quedamos en ese concepto de que Pedro traicionó a Jesús y nos recordamos de eso, pero no vemos la exaltación después de Pedro, y esto fue gracias a Jesús. Entonces, a través de la resurrección de Cristo se establece un nuevo pacto, marcando no solo una nueva redención, marcando no solo nuestra redención, sino también proporcionándonos una claridad cristalina sobre nuestra nueva identidad. Esta verdad es vital para que podamos estar firmes y avanzar y reinar en la vida, reflejando así el propósito eterno de Dios en la tierra. Como lo dije al principio, estamos llamados a reflejar el propósito de Dios en esta tierra, a establecer el reino de Dios en esta tierra, pero para ello necesitamos tener nuestra identidad clara. Y de eso se trata más este tema de identidad, porque en los momentos más fáciles o más bendecidos de tu vida tú estás bien, no te falta nada, no tienes problemas, pero cuando vienen las cosas malas, cuando vienen los momentos difíciles, ¿será que tu gozo sigue estando ahí? Pues debería seguir estando ahí. El problema es que nosotros nos dejamos llevar por las emociones y los sentimientos. Por eso es que pensamos, el gozo del Señor ya no está conmigo y me molesto y hago esto y hago aquello. No, el gozo está ahí. El problema es que debemos renovar nuestra mente. Dice Gálatas 3, 26 y 27 que todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Entonces, como decíamos al principio, cuando cantábamos esa canción, Dios nos ha hecho hijos. Y si nos ha hecho hijos, nos ha hecho herederos. Y coherederos con Cristo. Porque Cristo murió para que tú vivieras. Cristo entregó su vida para que tú vivieras su vida de Él. O sea, hizo un cambio, su vida por tu vida. Tu vida manchada, nuestra vida era manchada, no la tuya, nuestra vida. Todo aquel que nació de nuevo tenía una vida que no agradaba a Dios. No importa a qué edad tú naciste de nuevo, tú tenías una vida que no agradaba a Dios. Tal vez desde pequeña dices, no, yo no, porque yo desde pequeña, tú tenías una vida que no agradaba a Dios. Desde el momento que Adán pecó y cayó de la gracia, nosotros, toda la humanidad, estábamos alejados de Dios. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor nos limpia. El Señor nos hace nuevas criaturas, como lo dice 2 Corintios 5, 17. El Señor nos muestra muchas cosas a través de su palabra, las cuales es una verdad absoluta. Por eso Efesios capítulo 1, verso 4 dice así: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nuestra elección en Cristo nos asegura que Dios tenía un plan divino para nosotros, incluso antes de que Él hiciera el mundo. Incluso antes de que toda la creación fuera hecha, Dios ya había pensado en nosotros. Esto refuerza la seguridad de nuestra salvación. Y es que tú no fuiste salvado porque hacías buenas cosas, o porque tal vez tú tenías un talento más grande, o porque tal vez tú hacías algo diferente a los demás. No, tú fuiste salvado porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había planeado tu salvación. Cristo fue entregado por nosotros antes de la fundación del mundo. Dice que todo fue de Él, para Él y por medio de Él. El reconocimiento por parte del Padre
de que somos sus hijos a través de estar en Cristo es fundamental para nosotros, para nuestra identidad espiritual. Esto lo puedes leer ahí en Juan capítulo 15, verso 16, donde Jesús mismo afirma: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto no es solo una característica que nosotros creemos, es una verdad espiritual. Tú tienes que dar frutos. Esa es parte de la identidad del creyente, del cristiano, dar frutos. Esa es parte de la identidad de nosotros como iglesia, debemos dar frutos. Por eso una de las exhortaciones que nos hacían en la campaña es que cuando seamos movidos a otro lugar, es para que la gente vea qué árboles están plantados allí. Y si esos árboles tienen buen fruto, la gente va a poder degustar si es buen fruto. También la gente se va a ver, va a poder resistirse si el fruto no es tan bueno o no es agradable. Esa es la importancia de nuestra identidad, dar frutos. Dios no te escogió de donde estábamos en miseria, en tristeza, para que siguieras viviendo esa vida. Dios te escogió y te sacó y te trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de luz, para que dieras fruto, para que iluminaras las tinieblas, para que fueras y contrarrestaras los ataques del enemigo. Pero muchas veces pensamos que el Señor nomás nos salvó para venir a la iglesia y estar aquí cómodos y ya. Eso es algo que yo he ido aprendiendo. Al principio a mí me incomodaba este tipo de exhortaciones, porque son exhortaciones. Cuando te dicen, no, es que tú tienes que predicar la palabra, y dices, no, porque predique el pastor, pues él es el pastor, yo no. Pero cuando vas entendiendo la realidad espiritual, no necesitas un púlpito para predicar. Y eso es dar frutos. ¿Dónde? Donde quiera que vayas. En tu trabajo, en tu familia. Ahí es más difícil dar buen fruto, pero ahí es donde tenemos que dar fruto. Ahí es donde más trabajamos, porque tu familia te conoce. Tu familia te puede decir, ah, sí, y dijiste esto, y ahora no lo estás viviendo. Así me lo hacen ver a mí. Entonces, por eso se los digo. Muchas veces dicen, comparten la palabra, pero no la estás viviendo. Y es ahí donde nosotros debemos probarnos. Ahí es donde el Señor nos llama a cuenta a nuestro hombre interior. A ver, ¿estás caminando como yo? ¿Te estoy diciendo que camines? No, sí. Entonces, ¿por qué te están echando en cara esto? O sea, esto no es para que nos sintamos mal. Esto es para que cobremos ánimo y podamos salir adelante. No va a haber ninguna situación que tú enfrentes donde tú vas a poder sobresalir de ella si tú no tienes una identidad clara en Cristo. Eso es lo primero que debemos entender. Nuestra identidad debe estar clara y nuestra fe puesta en Cristo. Por eso es que la carta de Efesios, tanto el capítulo 1 y el capítulo 2, son cartas que Pablo escribió para exhortar a la iglesia, a exhortarla a salir de esa comodidad en la que se encontraba. Porque la iglesia de Éfeso estaba cómoda. La iglesia de Éfeso no hacía mucho más por buscar la verdad. Se habían acomodado a las costumbres, a lo que en esa región se llevaba a cabo, idolatría y todo ello. Éfeso era una región muy, muy idólatra. Y cuando el apóstol Pablo entra a esa ciudad, tuvo que batallar con todo eso. Porque allá había un gran templo y allí adoraban muchas cosas, pero Pablo estableció el reino de Dios en esa iglesia, en esa región, donde había una potestad. Pablo pudo establecer el reino de Dios ahí. Si Pablo lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no podemos hacerlos? Si nosotros podemos hacerlos, nosotros tenemos el respaldo de Dios, estamos capacitados para hacerlo. El problema es que muchas veces decimos, sí, pastor, estamos capacitados, amén. Y cuando salen se les olvida o se nos olvida. Y luego veremos el próximo servicio y ¿de qué se habló? No, pues ¿de qué se habló? Bueno, el que anota sí sabe, porque ahí lo trae anotado. Pero el que no, se le va el avión. Nos pasa, porque tenemos nuestra mente ocupada en todo el tiempo en las cosas de esta tierra. Y eso es lo que te distrae de tu identidad. Tu mente siempre está ocupada, mi mente siempre está ocupada. Entonces muchas veces uno está sentado ahí
y está escuchando, pero no está pensando lo que está hablando, lo que está predicando, lo que está compartiendo, sino que está pensando, ¿sí le apagué la estufa? Dejé la olla desde ayer prendida y ¿será que todavía está ahí? No sé, eso es un ejemplo tonto, pero muchas veces nuestra mente se pierde. Pero eso es porque nuestra identidad no está clara. A veces yo he estado ahí sentado y mi mente está pensando en el trabajo cuando, ¿qué tiene que ver el trabajo con lo que estoy haciendo acá? Mi trabajo ya se quedó allá. Ya no puedo hacer más en este día. Y no sé si mañana podré levantarme para ir a hacerlo. Pero ¿por qué piensas en él? El enemigo siempre tiene tu mente cautivada. El enemigo te va a cautivar a través de tu mente todo el tiempo. Por eso es que en la antigüedad Dios hablaba a través de los profetas. Pero en estos postreros días, en este tiempo en los que la iglesia está en un curso en un camino de alcanzar la supremacía de Dios, donde está alcanzando la revelación completa de Dios, Dios se agrada y nos habla a través de su Hijo, a través de la palabra. Cuando alguien se para y te predica del Señor, cuando una persona, un hermano en la fe te habla de Dios, es Dios hablándote a través de la palabra, que es Cristo. Muchas veces no tomamos en cuenta eso. Muchas veces decimos, bueno, si no es el pastor el que me predica o el que me dice una palabra, pues nada, no pasa nada. Pero ¿tus ojos están puestos entonces en el hombre o en lo celestial, en Dios? Es ahí donde tenemos que trabajar nosotros. Tú eres bendecido, eres escogido. Y si eres bendecido y escogido, ¿por qué te preocupas? Fuimos predestinados aún antes de la fundación del mundo. Y esto fue una obra de Dios y esto es divino, porque ¿quién puede predestinar desde antes algo que se llevará a cabo? Nadie sabe. Solo Dios, exacto, solo Dios. Y Dios lo hizo antes de formar el mundo. Antes de que las estrellas estuvieran en su lugar, Dios ya te había visto. ¿Cómo te miró Él? ¿Te has preguntado cómo me vio Dios antes? Él te vio perfecto, te vio santo, te vio puro, te vio ahí echando raíz en la familia en la que Él te iba a plantar, en la iglesia. Te vio ahí bendecido. Y si Él te vio así antes de la fundación del mundo, ¿por qué nosotros nos vemos derrotados? ¿Por qué nosotros nos vemos afligidos? Debemos empezar a caminar en la realidad que es nuestra identidad. Dice que el Hijo de Dios se hizo hombre para habilitar al hombre a ser un hijo de Dios. Dios, Cristo, tomó la condición de hombre para que tú tomaras la condición de hijo. Y si Cristo tomó la condición de hombre para que tú tomaras la condición de hijo, entonces empieza a vivir como un hijo del reino. Empieza a dar frutos. Empieza a caminar como Dios quiere que camines. Recuerda que Cristo o en Cristo ya se cumplió todo. Y todo está a tu alcance. Y todo está ahí a tu mano para que tú tomes de ello. Pero tú tienes que hacerlo. Cristo no va a venir, te lo va a poner en la mano. Toma, agarra esta bendición. No, tú tienes que caminar. Y para poder tomar esa bendición, tú tienes también que tener un estilo de vida. Un estilo de vida que refleje a Cristo. Es que todo se resume en Cristo. Yo he entendido esta verdad y es que todo se resume en Cristo. Todo lo que yo tengo, lo tengo por Cristo. Si tengo vida, la tengo por Cristo. Si voy a la vida eterna es por Cristo. Nada es por mí. De hecho, mi salvación no depende de mí. Aun cuando yo era pecador, yo iba a ir a la eternidad porque Cristo pagó el precio por mí. Cuando yo era. Hay algo que debemos entender también y es que
Tú ya no eres un pecador redimido. Tú ya no eres un pecador redimido. Tú eras un pecador que al ser redimido pasaste a ser un santo, un apartado, un escogido, como lo he estado mencionando. Muchas veces yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, no, es que yo soy un pecador redimido por la sangre de Jesús. No, eso no es verdad. O es pecador redimido, pero no puede ser un pecador redimido. Eras un pecador que fuiste redimido, que es diferente, pero muchas veces malinterpretamos la palabra y ahí es donde nosotros cargamos con las culpas todo el tiempo. No, es que esto es porque me maldijeron desde antes. No, el hecho cuando tú naces de nuevo y tu espíritu es nacido de nuevo, esas maldiciones se cortan. Esas maldiciones se cortan porque tú tienes una nueva naturaleza. Ya no importan las maldiciones del pasado. El hecho es que uno tiene que hablar y cortarlas en un ámbito de autoridad, sí, pero desde el momento que yo nazco de nuevo, esas maldiciones se cortaron. No es que nos da trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque no tenemos una identidad clara. Pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo, esto es fácil de discernir y poder salir de ello. Nosotros fuimos engendrados por Dios. Nosotros no fuimos engendrados por nuestros padres, como decimos, no, es que mi padre me engendró y yo soy como él. No. Dios te engendró desde antes de la fundación del mundo. Dios te mostró el camino. Dios te llevó hacia la verdad. Por eso es que tú y yo debemos caminar en esa verdad. Nosotros ya no necesitamos presentar ningún sacrificio. Hebreos 10:5 dice que por lo cual entrando dice sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste un cuerpo. Está hablando Jesús acerca del sacrificio que iba a ser presentado por la humanidad. Un sacrificio presentado por toda la humanidad, no solo por mí, por toda la humanidad. Eso es lo que nos da acceso al vivir una vida en Cristo. Eso es lo que me da la posición de ser un hijo de Dios, porque esa es mi posición. Mi identidad está en Cristo y mi identidad es clara y tengo una posición como hijo de Dios. Ahora tengo que caminar en esa posición, tengo que ejercer mi autoridad desde la posición que tengo. Por eso es que hoy en día el diablo no te puede robar las bendiciones. El diablo no puede venir a tocarte. Pero hay muchos que dicen, es que el diablo me anda haciendo esto, me anda haciendo, pues te va a seguir haciendo hasta que tú tomes tu autoridad y lo eches fuera. Hasta que tú tomes tu autoridad como hijo de Dios. Mientras tanto que no hagas eso, tú no vas a poder ser libre de las opresiones del enemigo. Él siempre va a querer mantenerte cautivo. Siempre va a querer tenerte ahí subyugado a sus anhelos. Por eso es que hay muchos creyentes que hoy en día siguen las corrientes de este mundo. ¿Por qué? Porque su mente no ha captado la importancia de la posición que tiene. Pero cuando Cristo te es revelado a tu espíritu, tú vas a empezar a vivir de la forma que Cristo vive o que Cristo vivió en la tierra. Que Él vive en ti, pero cuando Cristo caminó en esta tierra, Él caminó de una forma perfecta. Y Cristo fue tentado, pero Cristo supo responder correctamente. ¿Nosotros sabemos responder correctamente? Esa es una buena pregunta. Porque si uno contesta de la forma incorrecta, nosotros mismos estamos rompiendo el vallado que Dios ha colocado a nuestro alrededor. Y después decimos, es que el diablo me anda haciendo. No. Revisa tu forma de vivir. Revisa tu estilo de vida. Revisemos nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida. Eso es importante. Si tú identificas una falla en ti, arrepiéntete y pídele perdón al Señor y el Señor te va a proteger de todo. El Señor te va a guardar, el Señor te va a bendecir. Eso no quiere decir que ya con esto ya voy a ser bendecido, no. Tú ya eres bendecido
No vas a hacer algo para ser bendecido, no, tú ya eres bendecido. El hecho es que tú tienes que tener un estilo de vida, como creyente, como cristiano. Y ese es nuestro fruto. Por eso es que el Señor nos dice que tenemos que dar buenos frutos y que por sus frutos los conoceréis. Y si tú estás dando buen fruto, el Señor te va a conocer por sus frutos y te va a recompensar. Ahora, los frutos no son para ti, son para los demás. Porque los demás son los que van a dar testimonio si estás dando buen fruto o no. Así como a mí a veces me dicen, tú predicas y no vives lo que predicas. Eso es una exhortación a ver a revisar mi vida, si estoy dando buen fruto o no. Entonces, no sé, esta noche era una pequeña exhortación a levantarnos en amor, ¿verdad? A levantarnos en amor con el Señor y comprometernos con Él. Que no importa el lugar donde vayas, que no importa la situación que te presente, las adversidades que pueden venir a tu vida, porque mientras estemos en esta tierra vamos a experimentar todo tipo de adversidades. Mientras estemos en esta tierra vamos a experimentar todo ataque del enemigo. Entonces, la exhortación de esta noche es que nos mantengamos firmes y que creamos más en el Señor y que nuestra fe sobresalga por encima de cada situación que enfrentemos. Y que si tenemos que movernos de un lugar a otro, seamos fieles con el Señor. Seamos fieles con Él, porque la fidelidad no es para el hombre, es para el Señor. Y si tú te mantienes fiel, Dios recompensa tu fidelidad. Te lo digo por experiencia. Está la vida de mi esposa, está mi vida y nosotros podemos dar testimonio de ello. No estamos aquí por un gusto de uno, por un gusto de personas, no estamos aquí porque el Señor nos ha traído a este lugar y nos ha plantado aquí. En un tiempo yo quise dejar la iglesia, en un tiempo yo quise dejar este ministerio, porque se me hacía lejos venir de mi casa hasta acá. Pero el Señor le dio una palabra a mi esposa ese día, que yo tenía el pensamiento de dejar todo esto, y después de un servicio, el pastor preguntó que si el Señor le había hablado algo acerca de lo que se estaba platicando, y mi esposa dijo, sí, el Señor me dijo que sí, Él me ha dado todo, porque yo no podía dar un poco más de mi tiempo, porque yo no podía dar un poco más de mi recurso para gastar gas y venir hasta acá. Cuando ella compartió eso, yo ya no pude decir nada, solamente me quedé, yo ya entendí. Entonces, desde ese tiempo yo me quedé acá. Yo quise dejar el ministerio, yo quise dejar la iglesia, la congregación. Yo no sabía lo que Dios tenía para mí. Aún sigo descubriendo lo que Dios tiene para mí, pero yo sé que lo de Dios es bueno para mí. Entonces, mi exhortación es que no desmayes en ningún proceso. Estamos en un momento de transición y vamos a crecer. Sé fiel y el Señor te va a recompensar. Y eso es lo que la palabra dice, que si somos fieles, el Señor se agrada y nos bendice. Y eso es lo que le quería compartir a ustedes hoy. Pastora, sí, gracias por acá. Cierra usted. Gracias, Sergito. Le damos gracias al Señor, amén, por la exhortación, por el animarnos, ¿verdad? Eso es exhortación, animarnos. Amén. Este es el tiempo de continuar, de seguir adelante, pero como Sergio lo decía, si nosotros no tenemos una identidad clara, pues es difícil. Es difícil caminar, ¿cierto?, en nuestra herencia o en lo que somos ahora en Cristo, si nosotros no conocemos quién es primero, nuestro Padre. ¿Dónde ponemos nuestra confianza, cierto? Porque la prédica era esperanza viva. ¿Dónde pones tú? ¿Quién es tu esperanza? ¿Dónde vas a poner tu confianza y tu esperanza? En un Padre bueno. Por eso necesitamos conocerle. Amén. Algo de lo que mencionó Sergito, y me acuerdo que decía un predicador y decía, habrán personas en este mundo que jamás leerán una Biblia, pero sí van a leer tu testimonio. Por eso debemos llevar una vida, ¿cierto? Como dice el Señor, pero podemos llevarla si tenemos una identidad clara en Cristo Jesús. Amén. Lo invito a ponerse en pie, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Tranquila, súper. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos afirma y nos levanta, Señor. Eres bueno. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has dado todo, Señor. Gracias porque nuestra identidad es en ti. Allí encuentro mi identidad en ti, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Gracias porque allí es donde yo sé
¿quién soy yo ahora en tu palabra? Que eres tú y tú eres revelado a mi vida, Señor. ¿Yo qué tengo y yo qué puedo hacer en esta tierra, Señor? Gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Gracias por el afirmar a mis hermanos y a mí, Señor, en ti, Padre. Gracias para que seamos esos hombres y mujeres fieles a ti, que te aman por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, gracias por afirmar nuestros pasos, Señor. Afirmar nuestro caminar contigo, Señor. Gracias, porque no somos de aquellos que la palabra es robada por las situaciones de este mundo, Señor, o porque tal vez no ahondamos más ni profundizamos más, Señor, sino que todo ese peso que a veces trae el mundo hace que la palabra sea robada, Señor. No, nosotros nos declaramos esa tierra fértil porque somos tus hijos y estamos diseñados para dar fruto. En el nombre de Jesús, gracias, porque así mismo, Señor, como decía Sergio y me gustaba, Padre, y es que cada semilla plantada da fruto, pero ese fruto también da semilla, y esto somos nosotros, Señor. Somos una semilla de fe tuya, Señor, que damos fruto en esta tierra y también damos más semilla en esta tierra, Señor. Padre, te bendecimos, Señor, y te glorificamos, te exaltamos en esta noche, Señor. Gracias porque tú nos guardas y nos llevas con bien, Señor. Gracias porque, como dice tu palabra, no tenemos temor de ninguna mala noticia porque sabemos en quién hemos confiado. Tú eres nuestra esperanza viva, Señor. Tú eres nuestro amado. Podemos descansar y confiar en ti y en tu fidelidad, Señor. Gracias, porque mi vida está escondida en Cristo, Señor. Mi vida es tuya y te pertenece, Señor. Y ahora podemos declarar y declare usted ahí, yo soy tu hija. Yo soy tu hija. Gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. No sé si tenemos anuncios o yo los doy, podemos prender las luces, no veo. Ah, sí hay anuncios, ok, podemos ver los anuncios, solo un momentico más y ya. Bueno, solamente quiero recordarles, ¿cierto? Mañana jueves no va a haber oración presencial, pero sí vamos a estar por Zoom, ¿ok? Entonces recuérdelo, va a ser por Zoom. Y el viernes continuamos con la lectura de la palabra a las 5 de la mañana. Yo le animo, ¿cierto? Los que empezaron, por favor, a ser constantes. Eso es parte de nuestra identidad. Amén. Yo como usted y como todos, a veces nos coge el cansancio, ¿cierto? Y sé de muchos de ustedes que trabajan fuerte también. Y a veces es difícil, pero le estoy animando a aquellos que empezaron a continuar, a volverse a conectar. Amén. Siempre, siempre viene la tentación de pronto de no hacerlo, de decirle a mi esposo, uy amor, diga que hoy no hay lectura de la Biblia, ¿cierto? Pero no, tenemos que continuar y ser fieles, amén, esforzándonos, porque sé que estamos recibiendo. Si tú no lo puedes hacer, tú recibes el mensaje, adelántate en la lectura de la palabra, amén. Y obvio, pues esto es para generar una disciplina en nuestras vidas de la lectura de la palabra, amén. No es porque se nos ocurrió, si tú lo haces solito y sabemos que lo estás haciendo, bueno, pero es bueno estar ahí animándonos los unos a los otros, amén. Haciendo ese ejercicio espiritual unidos es de bendición también, ¿ok? Nuestro servicio el día sábado, y como lo veíamos ahí, el retiro. ¿Quiénes están contentos de que los jóvenes se van de retiro? Yo estoy contenta, amén, porque estamos creyendo que va a ser un impacto en sus vidas, amén. Va a ser algo que va a transformar la vida de los jóvenes. Entonces también le pido, esté orando por ese retiro, ¿cierto? Que es en agosto 7, 8 y 9, si no estoy mal, 9, 10 y 11, ¿cierto? Entonces esté orando, ¿cierto? Esté orando en lengua.